En el Día del Maestro no quisimos pasar desapercibido estos dos grandes maestros. Con Judy estamos y con el maestro Carlos Temperini, que bueno, hemos escuchado el relato de él, de su historia, después de mucho tiempo, y nos da mucho placer poder hacer esta nota en forma en vivo para FM Latina. Judith, muy buenos días. Bueno, cuénteme un Buenos poquito. días a todos y gracias por el interés que ponen en la docencia y en los docentes en general. Ujú. Bueno, Sí. cuénteme un poquitito la historia, de su historia, cómo llega a ser maestra. Bueno, yo soy egresada de la Escuela Normal Nacional Doctor Juan Llerena, en ese entonces Escuela Normal Mixta, Ujú, promoción 1966. Y egresamos el mismo año que también egresó Carlos y la primera esposa de él, ujú, Estela Tello. sí, Y yo me dediqué a la docencia primaria en los primeros años de egresada y al mismo tiempo lo hice en la escuela Madre Cabrini. Yo fui docente cabriniana. ah, mire qué lindo. Sí, sí, allí tuve un tercer grado, varias promociones, digamos, varios grupitos de tercer grado con nenas que aún encuentro por la calle y que quiero muchísimo porque fueron mis primeras alumnitas. Son mis nenitas, les digo yo siempre, a pesar de que ya han crecido. Claro, Un grupo muy bello y una comunidad hermosa, la de Madre Cabrini, porque allí aprendimos la dedicación que cada maestro debe tener con su grupo de alumnos. Y recuerdo a un sacerdote, el padre Juan Nadal, que nos decía una frase de Rabindranath Tagore en ujú, El jardinero, en una parte de su obra de este escritor de la India, ¿no? Dice, no, tú no sabes abrir los capullos, pero el que sabe, o sea, Dios, lo hace tan sencillamente, dice, los mira y ellos simplemente se abren. Entonces, que la tarea del docente debía ser tan delicada como esa mirada de Dios hacia la flor para poder abrirla. En cambio, el que quiere abrir el pimpollo por sí mismo lo claro. rompe directamente, lo destruye. Pero en cambio, el que se acerca con amor, es decir, puede lograr que ese capullo se abra de una manera natural. Qué bonito, ¿no? Entonces, eso es, claro, una enseñanza que daban, ¿no es cierto?, cuando teníamos reuniones de docentes y nos infundían ese amor y esa dedicación al grupo con el que íbamos a trabajar. Qué Yo lindo. simultáneamente hice el profesorado de literatura y castellano en la Escuela Superior de Literatura y Castellano de la Universidad Católica de Cuyo, o sea que también recibimos una formación espiritual, Académica también, ¿no? académica y espiritual muy importante que continuó con esto porque Exacto. recibimos también enseñanzas muy elevadas en el sentido espiritual de los religiosos que nos daban sus cátedras, ¿verdad? Qué Y después me lindo. empecé a desempeñar en escuelas no confesionales, como en la escuela 240, en aquel momento era la 105. Allí tuve grupos de eh, sexto y séptimo grados, o sea, ya un nivel un poquito más elevado. Y recuerdo también en especial a un alumno que ya no está en este mundo, Juan Carlos Páez, que me decía ya de grande, después en otro encuentro de enseñanza en la Dante Alighieri, porque fue mi alumno de italiano también, cuando adulto, y me decía, señorita, dice usted, cuando yo era chico me enseñó el Principito. Ahora en la Dante me enseña El Príncipe de Maquiavelo. Ah, Dice, algún día me va a tener que enseñar King Lear, o sea, el rey Lear claro. de Shakespeare. Es decir, como que a lo largo de toda la vida él había tenido contacto conmigo en cuanto a la parte de enseñanza. Qué Y lindo. después, bueno, me desempeñé, hablando de ese alumno de la escuela, ¿no? 105. Después me desempeñé ya en el nivel secundario, en la escuela técnica, en la escuela Agustín Mercau, en el Colegio Nacional Juan Esteban Pedernera y en la escuela normal. O sea, volví otra vez a las A aulas de la las escuela aulas, claro. normal como docente.
simultáneamente con las otras dos escuelas, o sea, era una tarea muy, muy comprometida porque era full time y full life, o sea, no era solamente todo el tiempo, sino toda la vida, porque corríamos, me acuerdo en ese entonces que no había concentración horaria, de un colegio a otro, de un horario al otro, a veces tenía unas horas, hablo de la mañana, en la escuela normal y después tenía la otra siguiente en el colegio, así que corría de la escuela al colegio, del colegio a la escuela, y después salía de la escuela normal y seguía dando clases en la escuela primaria, en una escuela de la calle Doctor Mestre, que era la 38 en ese entonces. Y regresaba otra vez a la escuela normal y daba clases en el mismo profesorado en donde yo me había recibido. Daba lingüística general e historia de la lengua. De modo que estaba todo el día trabajando, claro. la verdad que sí. Y fue una vocación muy fuerte, tanto que cuando ya después avanzó el tiempo y ya ocupé cargos de vicedirectora en la escuela normal, de directora después de la escuela normal, y me jubilé como directora, me costaba dejar la educación, Me imagino. la tarea Después de frente a tantos la años, otra. ¿no? Y empecé a dar clases de italiano en la Dante Alighieri. Entonces era como continuar con la enseñanza, aunque fuese en otro idioma, pero con grupos de alumnos, porque a No mí podía dejar de... claro, embargado ese espíritu que nos dieron nuestros profesores, porque quiero hacer un paréntesis y agradecer a todos aquellos que desde las aulas de nuestra escuela normal en la época del secundario, que teníamos la parte pedagógica y didáctica, la señora de Vigesi, el doctor Barroso, la misma señora Elvira Persa de Jerusalén, docentes que nos dieron psicología, pedagogía, filosofía, es decir, nos formaron de una manera que no podíamos dejar de devolverle a otros, porque eso es la enseñanza, es decir, recibir el legado cultural y transmitirlo a otros. Qué hermoso, qué hermoso. Después, bueno, seguimos enseñando toda la vida, porque... No para nunca, no se puede uno desenganchar, como se dice. Hábleme de su vida, bueno, la vida ha estado ligada absolutamente a la docencia, claro, ¿no? Claro. Que es lo más humano que el hombre tiene. Exacto. Y el contacto con los demás, ¿verdad? Claro. Eso es importante. Y otra persona que nos formó también, pero ya a nivel profesional, fue la doctora Hilda Beatriz Saiz de Ríos, la que con un grupo muy prestigioso de la ciudad creó esta escuela superior en la que yo me formé junto a otros docentes también muy prestigiosos que egresaron de esa escuela y que dedicaron también su vida a la enseñanza en los colegios secundarios de esta ciudad y le elevaron su nivel en cuanto a la parte del idioma español. Qué hermoso. Que qué lindo. Fueron como 42, creo, egresados de la Escuela de Letras o Superior de Literatura y Castellano, que también brindaron lo mejor. Y se continuó después de esa escuela con el profesorado de Castellano, Literatura y Latín del terciario de la Escuela Normal, y allí también fuimos docentes de los que iban a ser docentes. Claro. O sea, formadores de formadores. De formadores. O maestro de maestros. Exacto, sí, Está formadores de formadores. Que de eso se trató en una época, cuando era ministro, la profesora, la licenciada de CIBE, Susana de CIBE, que se creó todo un circuito de formación superior para los formadores de formadores. Qué lindo. Y recuerdo en este momento a una alumna, que me perdonen las demás, pero es la que me viene a la memoria, Roxana Tropich de Justo Darac, que se está desempeñando en este momento en la UNVIME y está haciendo su doctorado en educación. O sea que la semilla aquella que se sembró en un momento va dando. Como frutos. usted dijo del capullo, ¿no? Qué lindo. Exacto. Bueno, también queríamos saludarlo. No sé si decirle maestro, director, no sé cómo decirle, ayúdeme usted, por favor. Director, porque dicen ahora
que el título más alto que la persona tuvo lo conserva. Ah, perfecto. Bueno, director, Claro. feliz día del maestro Carlos. Muchísimas gracias. Gracias Muchas por, gracias por su visita. no, por favor, gracias por recibirnos en su casa, con su familia, en un domingo tan especial que es cuando generalmente se junta toda la familia. Hoy estamos con ustedes para decirles feliz día del maestro, aunque todos los alumnos que tienen y han tenido en la vida, yo creo que hoy los recuerdan con mucho cariño. Me pegó mucho recién me hizo escuchar, para la gente que no está viendo, una canción que le grabó un mapuche. Sí. ¿eh? Una Que- milonga surera. una milonga surera, porque surera es porque vive en el sur. Sí, sí. Bueno, y cuénteme, Carlos, ¿cómo se llega a ese hombre de la tierra, porque eran hombres que trabajaban la tierra, Son cultivaban. originarios del lugar. Claro, ¿cómo llega usted ahí y transformarlo? Y hoy me contaba hace ratito que hoy, después de luchar tanto como mapuche, llega a obtener 11.000, creo que 11.000 hectáreas de tierra, ¿verdad? Claro, no, mira, la relación es que son dos personas distintas. Ajá, En el año 69 me caso muy joven y nos vamos al sur. al sur, trabajar. sí. Y bueno, damos con Luis Zaina, quien nos designa, que era de acá de San Luis y de Mercedes justamente, y tenía preferencia por los maestros de Por los acá, maestros, que ¿no? llevaba más matrimonio para desempeñarse en las escuelas rurales, ¿viste? De campaña. Bueno, y llego a esta reserva sin conocerla ni tener idea a dónde, ¿no? Tuve muy buenos alumnos, a pesar de que no había televisión, no recibíamos casi señal de radio. Muchos aprendían y que yo quedé sorprendido después del paso de los años a dónde puede llegar una persona, que es el que te estoy diciendo de quién estamos haciendo un libro, Claro. que llega con la capacidad que ha tenido de ir superándose día a día y llegar a recuperar 11.000 hectáreas para el lugar, que viene de el cacique Punner, en la conquista del desierto, que se le llama. Unos se entregan por hambre, como te relaté, llevándolo a la cosecha de la zafra de la caña de azúcar, y otros huyen. Al huir, se asientan en ese lugar, muy cerquita a la escuela donde yo estuve. Bueno, al hacer un estudio amplio él sobre esto, logra recuperar esas 11.000 hectáreas que sería de lo Casiano Epulner. ¿Cómo se llamaba la escuelita esa, Te doy Carlos? el nombre de él, se llama Fidel Guarda. Fido y Guarda. Bueno, y este otro alumno que me hace Milonga. la milonga, La milonga. es de la otra escuela mapuche que se llama Atraico, Aguas Arriba o Agua entre las Piedras. Es el chico Guillermo Huanchul. Bueno, y no hace mucho tiempo recibo un llamado telefónico de que se había conectado con Guillermo Huanchul, otro maestro de acá, Qué ahí bárbaro. en las grutas de... Siempre al sur. Claro, estamos hablando cerca de Viedma. De Viedma, Ahora claro. es tan famosas las grutas Claro, de Río claro. Negro. Y y me dice que cuando hablamos telefónicamente, él en el servicio militar hizo esta canción. Dice, si me permitía él pero por supuesto, mándamela, le digo. Y vos la estuviste escuchando. hermosa, y muy bonita. Narra exactamente lo que era la escuela, lo que le costaba llegar a la escuela. Una legua camina, pero hay chicos que vienen de 5 leguas a caballo, montado en un caballo 2 o 3. Claro, y como era una escuela rural, muchas se quedaban con quien dice a dormir ahí también, ¿o no? No, a donde vengo a trabajar en escuelas albergue es acá cuando retorno a la provincia de San Luis. Ajá.
trabajo en Fortín el Patria y al dar un libro de Fortín También al sur. a Carlos Lozano, quien me hace la letra de la que escuchaste esta samba, se inspira y me encuentro en el banco y me dice, estoy haciendo una canción. Hasta que un día recibo el llamado de él por teléfono, me dice cuál es la ubicación de su casa y fui. Bueno, me emocioné muchísimo. Claro. Porque yo la veo que está muy bonita, muy bien hecha, ¿no? Algo a lo que me comentabas vos de la canción esta de la Angelina. Claro, Eh, que no me acuerdo exactamente, doña... bueno, no me acuerdo exactamente cómo... Doña Cora. Sí. Do- No, doña- no, No, no era doña Coral. Tiene Exacto. Mecha. Doña Doña Mecha. Mecha. Doña Doña Mecha. Supieras, escuelita, que agradecido estoy. Recuerda, doña Mecha, maestra singular, esas horas de clase que nos solía dar con un solo recreo, porque no volverán. Qué hermoso, Sí, qué de- hermoso. Es de la escuela de la Angelina, Claro. que Del Chivo muchas veces... Montenegro. No, me hace emocionar, de Chivo es del Montenegro. Chivo Montenegro, un gran Un gran músico, ¿no? compositor, diría Exacto. primero, ¿no? Y músico a la vez. Claro, yo Porque- creo que esas letras, esa música, como la que yo escuchaba de usted, siempre generalmente nuestros padres nos dijeron que ustedes eran nuestros segundos maestros, perdón, primeros maestros y segundos papás. Porque en muchos casos, por ejemplo acá en el hogar escuela, que fue una escuela pupilo, o en San Luis, el hogar escuela también, en San Luis, eran, por ejemplo, escuelas pupilos, y que vivían los chicos permanentemente. En San Luis vivían con los sacerdotes, con los capuchinos, con los terciarios capuchinos. Acá, bueno, y eso, ese lazo tan rico que hoy ustedes lo pueden volcar y que muchos chicos de hoy en día no entienden esa particularidad que ustedes vivieron, ¿no es cierto? Claro, mira, el recuerdo de acá de Fortín, la última historia que fue hace poquito, llego a la parte de la doctora Pochetti, que me va a atender sobre la vista, y te digo que me encuentro con un alumno de mi señora, que yo no lo conocía. Y me dice, ¿no se acuerda, maestro, de mí? ¿Me podés dar el apellido? Le digo, bueno, y ahí nos estuvimos abrazando, incluso nos besamos, ¿viste? Porque fue una emoción de tantos años que hacía que no lo veía. Y bueno, era compañero de uno de los hijos míos, le mandó muchos saludos. Y bueno, y hablamos de otros alumnos más que hemos tenido en Fortín el Patria, ¿viste? Ahí estuve como maestro, Como 5 maestro. años, y era escuela albergue y dependíamos del hogar escuela. ¿En qué año fue eso, maestro? Aproximadamente. 71 más o menos. 71. Bueno, acá su hijo Walter Temperini le dice feliz día, papá. No se me emocione. ¿Qué le diría que lo está viendo? Que muchísimas gracias Bueno, y saben que me quieren mucho. Bueno, maestro, siéntese, mamita. sí, está bien. Bueno, gracias por esta nota en forma en vivo. Bueno, yo también estoy llorando. Pero Yo lo que realmente... quisiera, si me permitís, Sí, un por minuto favor, más, por favor. es en la última escuela que nunca vi gente que le tuviera tanto amor en la escuela. Se había formado una cooperadora escolar que era luchar para la escuela, no solamente para la escuela, sino para el pueblo, porque no teníamos comisionado municipal, no hay municipalidad. Ajá. Y era todo a pulmón lo que teníamos Martín que de los hacer Loyola. en Martín de los Loyola, Qué va. que es Martín última de los Loyola, Granaderos Puntanos, y una emoción tremenda de que se llamara Granaderos Puntanos por el hecho que soy un fanático de San Martín Claro. y especialmente de quien le salva la vida, que es un indio ranquelino no reconocido Juan como Bautista tal, Baigorri. Juan Bautista Baigorri. Qué bárbaro, ¿no? Porque se narra la historia en una
canción que quedó con una emoción, que es la Marcha de San Lorenzo. Claro, Bueno, pero Baigorria es quien San Martín está caído en el caballo, viene un realista y lo quiere matar con la lanza. porque el tiro ya había salido con El bayoneta, la con lanza, bayoneta. San Martín hace a un lado la cara y le queda para siempre la cicatriz en la cara, ¿viste? Y cuando va a volverlo en el pecho, viene Baigorria con su lanza y lo ensarta y lo mata al realista. Que se tendría que difundir más la historia. No o solo Cabral, claro. Claro. Tenemos a Bergoglio. Ranquelino, que por ser indio no es tan reconocido, ¿viste? En esos momentos, ¿no? Uno de los grandes granaderos que lo admiro, ¿viste? Claro. ¿Qué hubiera sido si no hubiera estado Baigorria de nuestra libertad, ¿no? Exactamente. Y hoy los indios en su momento fueron tan y siguen siendo tan tristemente usados, ¿no? Mal, quitándole tierra y todo ese tipo de cosas. Claro, yo veía el otro día el tema de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento es el maestro, uno de los maestros de América del Sur, de América Latina, más famosos, ¿verdad? Junto con otros, Martí y otros. Pero él, en aquella época, 1845, en el Facundo hace, ¿no?, una diferenciación entre civilización y barbarie. Y bueno, después, por supuesto, con esa mirada europea que él tiene, habla del indio de una manera muy especialmente, no digo despectiva, pero sí colocándolo en un lugar de inferioridad. Y sin embargo, después, bueno, sabemos todo lo que vino, la campaña del desierto y demás, pero Sarmiento trató, cuando vio esa pobreza que había y ese analfabetismo feroz, porque era algo tremendo, la ignorancia que él notó en la Argentina y el abandono y demás, que él fue el que se sintió impulsado, ¿verdad?, en su vida a crear tantas escuelas y a educar y a formar. Y cuando se va, cuando ya deja su testamento, dice que uno de las satisfacciones o de los pensamientos más positivos sobre sí mismo era que había dejado miles de personas en una situación cultural mucho más elevada de aquella en la que él los había encontrado, ¿no? Cuando él hablaba de civilización y barbarie, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, Judy, gracias Carlos por recibirnos. No, por favor, el Feliz día agradecimiento, muchas gracias. y que la sigan pasando lo mejor. Ahora, mi admiración hacia la tarea de Carlos y de Estela. Él ha escrito 4 libros, uno Sí. para cada escuela. Para el Chaiful, allá en Río Negro, la comunidad de Chaiful, de donde fue alumno este chico Fidel Guarda, chico ya grande Sí, ahora. sí, Ha cariñosamente. tenido una vida tan espectacularmente especial, porque de ser un chico de la calle pasa a ser un dirigente y una persona que ayuda a su comunidad con unos valores espirituales muy ligados a la tierra. Y después en Atraico, en esa escuelita, en donde tuvo a ese alumno Guillermo Buenchuli y tantos otros, incluso hijos de caciques, Claro. y que ahora lo reciben a él los loncos hijos de sus alumnos y de sus alumnas, porque le rinden homenaje a él en esos lugares. Y después, por supuesto, ya en los años 80, hasta el 85, en 87, ahí en Fortín el Patria, y después del 87 al 97 en Martín de Loyola, que es cuando él con Estela se jubilan. Una actividad admirable de mis compañeros de 5º año, Estela y Carlos, un periplo, ¿no?, docente, que queda plasmado en esos libros, Huellas de una vocación. Qué hermoso sería si algún día pudieran volver a ver esos alumnos, ¿no? Los ve Carlos. Ah, los tengo visita. contacto. Pero Los no, pero ir a visita. verlos, digo, ahí al No, sur. no, sí tengo contacto. Ah, ¿sí? Estoy en contacto con... Lo han invitado cuando la escuelita de Atraico cumplió los 75 años para las bodas de diamante. Después lo invitaron al Chaiful
y acá también en Fortín el Patria Patria. presentó su libro, Claro. y el libro sobre Loyola lo presentó Loyola. Qué lindo. Hay contacto permanente. Yo me quedo admirada del amor que ellos sembraron junto a la enseñanza Claro. y de la respuesta hasta la fecha, porque en el Facebook lo siguen saludando y lo consideran maestro de maestros. Qué lindo. Máster, como Máster, sí, magíster. como Le un dicen magíster, claro, Mira, magíster. hubo Sí, así que un mensajito que te lo voy a leer, Sí, por favor. de una que recibo exalumna. una de las alumnas mapuche. Ajá. Dice Julia Levio: felicidades maestro, como usted y los de su época ya no hay. Ustedes con tanta dedicación ejercían la docencia, con tanto amor y compromiso y mucha dedicación a sus alumnos. Dios me lo bendiga, maestro Carlos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Increíble. Recibí esto y No, Claro, le llena el es alma, una ¿no? caricia para el alma. Y yo quiero, si vos me permitís, contar de una alumnita que él rescató del abandono y el abuso, Ajá. junto con Estela Tello, que estaba una niñita abandonada, que la habían recogido un matrimonio de, bueno, no voy a decir de qué repartición, y que ellos se enteraron de que era golpeada y la llevaron a la escuelita y la tuvieron con ellos como un segundo hogar, de verdad. Pasados los años, muchos años, esa mujer ya grande les agradece cómo la salvaron, ¿no? Qué importante, ¿no? Un testimonio conmovedor. Bueno, Carlos, muchas gracias. Mire, le están subiendo corazoncito, beso, de todo. Así que nosotros nos unimos a este hermoso Día del Maestro, y le agradecemos a ustedes dos por abrirnos las puertas de su casa y dejarnos que no solamente nosotros, sino que el público se entere de todas las anécdotas que ustedes tienen, y gracias por las emociones. Muchas gracias, gracias a Judith. ustedes. Gracias, Carlitos. no, por favor, agradecido a ustedes y gracias por la presencia de esta emisora radial tan conocida acá en Claro, y Villa gracias a Mercedes. todos los maestros que fueron nuestros maestros. Claro, claro. Bueno, después de tanto amor, tanto cariño, tantas lágrimas de reconocimiento de otros, nos despedimos. Aquellos que les haya gustado esta nota, que la compartan a través de la fanpage de FM Latina. Muchísimas gracias.